Bueno, recordando lo que habíamos visto la clase pasada, habíamos enunciado todas y cada una de las propiedades de la homotecia y las primeras habíamos explicado en forma verbal lo que ocurría a través de la definición. Ahora vamos a hacer la demostración de la propiedad 11, que tiene que ver con la existencia de la inversa como homotecia, de una homotecia dada, y la existencia de la composición de dos homotecias como otra homotecia, si estas son de igual centro. Y en cambio, si son de distinto centro, vamos a decir que solo será una homotecia cuando el producto de las razones sea distinto de 1. Y será una traslación cuando el producto de las razones sea igual a 1. Vamos a mirar primero un poquito la definición, recordar un poco la definición a los efectos de poder visualizar cuando teníamos una composición de homotecia. Si yo tengo un centro O y tengo un punto P, la imagen de P en una homotecia es el centro O y razón K, es el punto que se encuentra en la recta OP, de tal manera que cuando la razón era positiva estaba en la semirrecta OP y los segmentos OP' y OP eran en medida proporcionales en la razón K, ¿no? Y cuando la razón cambiaba podía pasar a ocupar en la semirrecta opuesta a la OP cuando la razón era negativa. Si nosotros tomamos otro punto Q y otro punto R y les calculamos sus respectivas imágenes Q' y R', podemos encontrar el triángulo imagen del PQR en la homotecia del centro O y razón K. Y aquí podemos mirar algunas de las propiedades rápidamente. Todas las rectas que unen un punto y su correspondiente son tales que concurren en el centro y son estables. Las rectas que unen un punto, las rectas determinadas por dos puntos distintos se transforman en una paralela, y los ángulos correspondientes en la homotecia son congruentes, ¿no? Se preserva la relación hasta entre. Una semirrecta se transforma en una paralela y de igual sentido si la razón es positiva, y en una paralela y de sentido contrario si la razón es negativa, ¿no? Eso lo podemos ver en la semirrecta OP y OP' que son opuestas, o bien en la semirrecta PQ y su imagen P' y Q'. Cuando la razón es negativa, estas están ubicadas, incluidas en semiplanos del borde OP opuestos, y por lo tanto las semirrectas tienen sentido contrario según lo que definimos hace un tiempo atrás. Bueno, y ahí podemos visualizar todo. Decíamos, ahí podemos visualizar todas las otras propiedades. Ahora vamos a ver la propiedad 11, específicamente primero lo relacionado con la existencia de la inversa como homotecia. Entonces la propiedad dice que la inversa de una homotecia va a ser otra homotecia de igual centro y de razón inversa de la razón de la homotecia dada. Entonces lo único que tenemos que probar es que esta nueva transformación, esta la menos 1 inversa de esta, va a transformar O en O, y además cualquier punto distinto de O lo va a transformar en otro que está en la recta determinada por O y el punto, y que la medida de los segmentos O imagen del punto y el segmento O el punto son proporcionales en medida. Entonces veamos acá, eta de O es O, y por definición de inversa, eta la menos 1 de O es O. Así que ya se cumple la primera parte. Si P es distinto de O, eta de P es P', tal que OP' es módulo de K por E, pues por definición. Ahora, si eta de P es P', eta la menos 1 de P' es P por la definición de inversa. Y ya sabemos por lo anterior que OP' es módulo de K por OP. Entonces de acá podemos despejar OP y tenemos que OP es 1 sobre módulo de K por OP', con lo cual OP es módulo de K a la menos 1, es decir, el inverso, por OP'. En consecuencia, la transformación eta a la menos 1 a O lo transforma en O, y a un punto P' distinto de O lo transforma en un punto P, de tal manera que el segmento determinado por O y la imagen de P', que es P, es
módulo de K a la menos 1 por OP'. Así que hemos probado que cumple la definición de homotesia y por lo tanto esta inversa es una homotesia. Bueno, acá tenemos un triángulo PQR y su imagen en una homotesia de centro O y razón K, en este caso positiva. Y vamos a mostrar que si le aplico yo la homotesia a este triángulo, porque vamos a hacer la composición, y la composición de una homotesia con su inversa tiene que darme la identidad. Es decir, cuando yo le aplique la homotesia de centro O y razón inversa de K a este triángulo, el resultado tendría que ser el triángulo primitivo, para que la transformación sea la identidad. Entonces vamos a hacer eso, vamos a aplicar la homotesia de este triángulo, cuyo centro es O, y cuya razón es 1 sobre K. Y como vemos, el triángulo se ha transformado en el P1', Q', segunda, coincidente con el PQR. Y esto no depende de la razón, ¿no?, ni del centro. Siempre la composición me va a dar nuevamente el triángulo primitivo, y así que entonces en consecuencia se cumple lo que hemos demostrado anteriormente, la propiedad. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo, pero para la composición de dos homotesias de igual centro, y mostrar que la homotesia, que la transformación composición es una homotesia de igual centro y razón producto de las razones. El procedimiento va a ser el mismo, lo único que tenemos que probar es que en la composición el O es un punto fijo para ser el centro de la homotesia resultante, y que un punto y su correspondiente son tal que están en la recta OP, y los segmentos imagen y preimagen son proporcionales en medida en la razón K1 por K2. Acá está, aplicamos la composición a O y el resultado es O, con lo cual el O es un punto fijo por la composición. Y luego, si tomamos un punto distinto de O, el transformado de el P por eta1 es un P' tal que el OP' es módulo de K1 por OP. Y si seguimos transformando eso, el eta2 se convierte en un P segunda tal que el OP segunda es K2 por OP'. Si reemplazamos OP' por lo que tenemos aquí en la relación 1, vamos a tener que el OP' reemplazado me da K2 por K1 por OP, y entonces tenemos que el OP segunda se transforma en, el P se transforma en P segunda tal que el OP segunda es el módulo de K1 por K2 por OP. Que no es lo mismo, que es lo mismo que decir módulo de K por OP, donde K es el producto K1 por K2. En consecuencia, la transformación es una homotesia de razón K1 por K2 y de centro el mismo centro que tenía las razones componentes. Bueno, si nosotros tendríamos un centro O, una razón K1 y una razón K2, es decir, dos homotesias igual centro y razones distintas, si yo tomo un triángulo tal como este triángulo de puntos PQR, por la homotesia de razón K1 se va a transformar en el triángulo de vértices P', Q', R', como ya habíamos visto cómo se encontraba. Y si le aplico a ese la homotesia de razón K2, el resultado va a ser el triángulo que está acá, cuyos puntos vértices van a ser. Entonces, si nosotros miramos, trazamos las rectas correspondientes, vamos a ver de que efectivamente en la composición el triángulo PQR se transforma en otro, de tal manera que
los puntos imágenes de P, de Q y de R están en la recta OP. En este caso está en la opuesta porque el producto de las razones acá es negativo, ya que ambas son, perdón, una es positiva y otra es negativo. Si yo llevaría que esto sea positivo, estaría en la semirrecta OP, pero siempre de tal manera que este triángulo y este triángulo son homotéticos. De razón, producto de las razones K1 y K2. Continuando con la propiedad, vamos a ver ahora que si las homotecias son de centros distintos, entonces vamos a tener que la composición ya no siempre es una homotecia. Esto lo vamos a ver directamente en el GeoGebra en forma gráfica y vamos a dar la idea de cómo hacer la demostración. Bueno, tenemos acá dos homotecias de centro O1 y de centro O2 distintas, con razones K1 y K2. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrar que como las homotecias tienen la propiedad de que un punto y su correspondiente determinan una recta que pasa por el centro, entonces si yo tomo dos puntos distintos y encuentro sus imágenes en la composición, si esa composición es una homotecia, deberían ser rectas que se cortan en un punto y ese punto sería el centro de la homotecia. Pero como estamos en el plano, cuando yo tomo dos puntos y le aplico la transformación, probablemente la recta determinada por el punto y su imagen, ¿no? Por el par de puntos también pueden ser paralelas, ¿no? Si es que esa no es una homotecia. Entonces vamos a ver qué ocurre eso y cuándo ocurre eso en forma gráfica, y la demostración consistirá en aprovechar el hecho de que si son paralelas vamos a tener triángulos con lados proporcionales, y ahí se puede aplicar tales y se puede mostrar de esa manera que el producto de las razones tiene que ser 1. Entonces, fíjense, para simplificar las cosas, como uno de los puntos vamos a tomar el O1 y vamos a calcular la homotecia, la composición aplicada a O1 de ambas, eta 1 y eta 2. Eta 1 la de centro O1 y razón K1, y eta 2 la de centro O2 y razón K2. Si yo le aplico la transformación eta 1 al punto O1, como O1 es su centro, va a ser un punto fijo. Y a ese punto le aplico la eta 2 de centro O2, entonces lo que tengo que hacer es trazar la recta O1, O2, y la imagen de O1 estará en esa recta y estará en la semirrecta O2, O1 o en su opuesta, según la razón. En este caso, como la razón es positiva, va a estar en E. Si yo cambiaría esta razón, fíjense cómo cambia el O1 a ocupar posición en la opuesta. Lo importante es que el O1' está en la recta O1, O2. Conclusión, si O1 se transforma en O1' en la composición, esa recta tiene que pasar por el centro, es decir, el centro de la posible homotecia tiene que estar en esa recta. Ahora, necesitamos otro punto, un punto distinto del O1, pero además que no esté en la recta contenida determinada por O1 y O2, porque si no, no vamos a tener la posibilidad de analizar, ya que sería la misma recta, la posibilidad de que sean secantes o que sean paralelas distintas. Entonces vamos a tomar un punto P en alguno de los semiplanos de borde de la recta 1 o 2, en semiplanos abiertos, digamos, ¿no? Entonces, ahí le vamos a calcular la imagen por O1 y vamos a tener el punto P', imagen de P en la transformación eta 1, de centro 1 y razón K1, y luego le vamos a calcular la imagen por eta 2, de centro O2 y de razón K2. Entonces, fíjense que la recta determinada por P' por P y P segunda, que son los correspondientes en la transformación, debería ser también una recta tal que pase por el centro, ya que todas las rectas tienen esa condición en una homotecia. Entonces, si yo trazo esa recta, vemos que esta recta corta
a la recta O sub 1 o sub 2 en el punto que sería el posible centro de la homotesia resultante. Es decir, este tendría que ser el centro de la homotesia, si es que esa es una homotesia. Y bueno, nosotros aquí estamos viendo que como las dos rectas se cortan, entonces ese debería ser el centro de la composición que sería una homotesia. Pero todavía no estamos seguros de ello hasta que veamos y qué ocurre cuando no se cumple, o para saber cuándo realmente se cumple. Nosotros aquí podemos ver que si yo muevo esto, siempre lo que va a pasar es que el centro va a ir cambiando, ¿no?, de posición, pero siempre cortando a la recta O1 o 2. Ahora, si tomo de tal manera que esto sea ahí está, resulta que el producto de las razones aquí es 1, ¿no? Porque una es 2 y el otro es un medio, y entonces la recta P segunda es paralela a la O1,2, y entonces no hay intersección de esas rectas, con lo cual el punto posible centro de la homotesia ya no existe, y entonces ya la transformación no es una homotesia. Pero, ¿y esto qué es lo que ocurre cuando tenemos esto? Fíjense que vamos a ir, vamos a hacer el revés. Ahí tenemos. Ahora tenemos las dos negativas y si sigue siendo paralela la recta. Y entonces, y eso es porque el producto de las razones es positivo. En cambio, cuando uno es positivo y otro es negativo, es lógico que al estar el punto P y el P segunda a distintos lados de uno, va a cortar a la recta, que era el caso que estábamos viendo anteriormente. Así que para que ocurra, tiene que ser el producto igual a 1, de tal manera que tanto P como P segunda van a estar en un mismo semiplano de borde O1, 2, y estas, por lo tanto, no se van a cortar. Y bueno, ¿y qué es lo que ocurre con esto cuando nosotros tenemos esta situación? Resulta que al ser esta paralela, aquí tengo, vamos a mostrar un poquito con valores de tal manera que ambos sean positivos, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces, fíjense, aquí vamos a mirar eso independiente, nada más que estamos haciendo esto para poder visualizar un poquito más lo que tenemos nosotros como resultado del hecho de que esto, ¿no? Si yo tengo es complicado poner. Ahí está. Entonces, fíjense un poquito, como esta es paralela a 1 o 2, resulta que el triángulo O1, P', O2, está con una recta que es paralela a uno de sus lados, pero que no pasa por el vértice opuesto a ese lado. Entonces, esos dos triángulos, el O1, O2, P', y el P segunda, P', tienen sus lados proporcionales. Así que entonces, si yo hago portales, O1,
P es a O2 P segunda, como O1 P' es a O2 P'. Y nosotros sabíamos que esa era la relación de las homotecias, o sea, cuando yo transformaba el P en P', resulta que el O1 P' sobre O1 P era el módulo de K1. Y cuando transformaba el P' por la homotecia 2, el O sub 2 P segunda sobre O sub 2 P' era el módulo de K2. Entonces de ahí nosotros sacamos que si hacemos la relación, vamos a sacar que el K1 por K2 vale 1 para que esto sea proporcional, y es decir, para que P y P segunda sea paralela a O1 o 2. Y en ese caso, la transformación ya no es una homotecia, sino que es una traslación a aquella que envía el punto P al P segunda, cuya guía es la O1 o 2, una de las guías, porque ya sabemos que todas las paralelas a ellas son guías, y además sabemos que una traslación basta con que yo pueda dar el punto y su correspondiente en ella siguiendo una línea paralela. Bueno, continuando con la clase, vamos a ver lo que es semejanza. Entonces, semejanza es una transformación resultado de la composición de una homotecia con una transformación rígida, o al revés, de alguna transformación rígida con una homotecia. En consecuencia, la semejanza va a ser una transformación biyectiva, ya que la composición de dos biyectivas es biyectiva. Como toda rígida es biyectiva, entonces, y la homotecia es biyectiva, la transformación semejanza va a ser una biyectiva. En un caso muy particular es cuando la homotecia sea una rígida, en el caso, por ejemplo, de la identidad, que es la semejanza de razón 1, por ejemplo, la semejanza también será una transformación rígida. En consecuencia, las propiedades de la semejanza van a ser heredadas todas de la homotecia, y ahí tendremos que la composición de dos semejanzas es también una semejanza de razón producto de las razones. La inversa de una semejanza es también una semejanza de razón inversa de la semejanza dada, y los segmentos se transformarán en segmentos cuya medida será proporcional en la razón, en el módulo de la razón, a la medida del segmento que se transforma, y los ángulos se transformarán en ángulos congruentes. Bueno, vamos a ver de la misma manera que vimos en la homotecia, cuando vamos a decir que dos conjuntos son semejantes. Diremos esto cuando exista una semejanza que a uno lo transforme en el otro. Es decir, si yo tengo una semejanza tal que aplicada a un conjunto A obtengo como imagen un conjunto B, entonces diremos que el conjunto A es semejante al conjunto B. Y en el caso particular de los triángulos, diremos que decir que dos triángulos son semejantes equivale, por la definición de semejanza, a decir que sus lados son respectivamente proporcionales y sus ángulos son congruentes. Así como estudiamos los criterios de congruencia de triángulos, vamos a estudiar los criterios de semejanza de triángulos. Y que vamos a tener igualmente 4 criterios de semejanza de triángulos. El criterio LAL, que dice que dos triángulos van a ser semejantes si tienen dos lados respectivamente proporcionales y el ángulo comprendido congruente. El caso ángulo-ángulo, que va a decir que si tienen dos ángulos congruentes, entonces van a ser semejantes. El criterio LLL, que dice que si tienen los tres lados respectivamente proporcionales, entonces van a ser semejantes. Y por último, el caso LLA, que va a decir que si tienen dos lados proporcionales y el ángulo que se opone al mayor de los lados congruente, entonces van a ser semejantes. Bueno, como ejemplo de demostración vamos a hacer la demostración del criterio LLA. La demostración de cualquiera de los criterios básicamente es la misma. Lo que cambian son los datos o hipótesis del criterio para poder concluir la semejanza.
básicamente va a consistir en encontrar una semejanza que a uno de los triángulos transforme en el otro. Y eso significa encontrar una homotesia y una transformación rígida cuya composición me va a dar la semejanza, y entonces cuando aplique la composición a uno de los triángulos lo va a transformar en el segundo. Vamos a ver la demostración a través de el uso de GeoGebra. Vamos a hacer la demostración analítica deductiva, pero nos vamos a ayudar de del GeoGebra. Bueno, acá tenemos dos triángulos. Yo ya lo tengo construido para ganar tiempo. Tengo dos triángulos, ABC y A'B'C', de tal manera que el lado AC es a la prima C', como el AB es a la prima B', y que el AB es mayor que el AC, entonces el ángulo ACB que se opone al mayor va a ser congruente con el ángulo A'C', B', que se opone también al mayor de los lados en el otro triángulo. Ese es el criterio, ¿ves? Dos ángulos. AC es a A'C', como AB es a A'B', y el ángulo ACB es congruente con la A'C', B'. Bueno, aquí tenemos el desarrollo de la demostración, teniendo en cuenta los criterios de LA que estamos considerando. Y entonces, como decíamos, necesitamos una homotesia y una transformación rígida cuya composición me dé la semejanza que al triángulo ABC lo transforme en el A'B', Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces vamos a tomar una homotesia de centro A y razón K, tal que módulo de K va a ser el cociente A'B' sobre AB, que es lo mismo que A'C' sobre AC, que es el que tenemos por hipótesis, ¿no? Vamos a aprovechar esa hipótesis, ya que necesitamos una homotesia de centro y una razón, así que la razón la vamos a tomar. En esa homotesia el A se transforma en A por ser un punto fijo, y el B se transforma en un B segunda tal que el B segunda es tal que el AB segunda en medida es módulo de K por AB. En consecuencia, el AB segunda sobre AB es igual a módulo de K. Pero ya sabíamos que el módulo de K era igual a estas dos proporciones que teníamos acá. Entonces, si tomamos la primera, vamos a tener que el AB segunda es a la B como el A'B' es a la B. Como el denominador es el mismo, podemos cancelarlo y tenemos que el AB segunda en medida es lo mismo que la A'B' en medida, y en consecuencia, por propiedad de la medida, los segmentos tendrán que ser congruentes. De la misma manera, cuando transformamos el punto C, vamos a obtener que el A'C' y el AC segunda son congruentes. Además, como el A se transforma en A, el B en B segunda, el C en C segunda, el triángulo ABC se transforma en el triángulo AB segunda, C segunda, en consecuencia son homotéticos. Y si son homotéticos, los respectivos ángulos son congruentes, es decir, el ACB va a ser congruente con el AC segunda, B segunda, y como por hipótesis el ACB era congruente con el A'C', B', entonces vamos a tener que por la transitividad el AC segunda, B segunda es congruente con el A'B', C'. Si nosotros mostramos que se cumple que en los triángulos A, B segunda, C segunda y A'B', C', este ángulo, el A segunda, B segunda, se opone al mayor de los lados, entonces podemos usar el criterio de congruencia lado, ángulo, y mostrar que esos triángulos son congruentes. Y eso es lo que vamos a hacer. Sabemos que el AB segunda sobre AB es lo mismo que el AC segunda sobre AC.
En consecuencia, si pasamos esto allá y esto acá, vamos a tener que AB sobre AC es lo mismo que AB segunda sobre AC segunda. Conclusión, como el AB era mayor que el AC por hipótesis, esta otra proporción también debe cumplir lo mismo para que sean iguales, o sea que el AB segunda tiene que ser mayor que el AC segunda, con lo cual el AB segunda como segmento va a ser mayor que el AC segunda como segmento, porque si las medidas cumplen una desigualdad, los segmentos cumplen la misma desigualdad. Así que por 1, por 2, por 3 y por 4, podemos decir que los triángulos A, B segunda, C segunda y A', B', C' son congruentes por el caso lado, lado, ángulo. Y si son congruentes, existe una transformación rígida mu, tal que al A, B segunda, C segunda lo transforma en A', B'. Conclusión, existe la composición eta compuesta con mu, que es la semejanza, tal que el transformado del ABC en la semejanza va a ser A', B', C', y en consecuencia, por definición de semejanza, los triángulos son semejantes. Con ello hemos demostrado la proposición, ya que hemos conseguido mostrar que existe tal semejanza que transforma un triángulo. Bueno, decíamos que vamos a ver la aplicación directamente, la demostración del teorema de Pitágoras en el triángulo, del teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo ABC. Para ello vamos a trazar la recta perpendicular al AC por el punto B. Esa perpendicular tiene como pie de perpendicular un punto que está entre A y C, es decir, pertenece a la hipotenusa, y ahí van a quedar determinados tres triángulos, el que teníamos ABC, el AHB y el BHC, todos triángulos rectángulos. Y en consecuencia, por ser triángulos rectángulos y porque podemos justificar que tienen dos ángulos congruentes, por el criterio de ángulo-ángulo van a ser semejantes. Y si son semejantes, ¿no es cierto?, sus lados serán proporcionales. Y eso es lo que vamos a usar a los efectos de la demostración. Bueno, aquí tenemos, dijimos que el triángulo ABC era rectángulo en B, y entonces debería cumplirse que AC al cuadrado tenía que ser igual a AB al cuadrado más BC al cuadrado. Para la demostración vamos a considerar lo que dijimos, que los triángulos AHB y ABC son semejantes por el criterio ángulo-ángulo, y entonces tendremos que el AH es al AB como el AB es al AC. Y entonces acá tenemos, si pasamos multiplicando esto al otro lado, tendremos que AB al cuadrado es AH por AC. De la misma manera, si consideramos la semejanza de los triángulos BHC con el ABC, vamos a tener que el HC es al BC como el BC es al AC. Y entonces tenemos que, de ahí, pasando, multiplicando esto por allá, vamos a tener BC al cuadrado igual a HC por AC. Como yo quiero obtener la suma, sumo estos cuadrados y vamos a tener que AB al cuadrado más BC al cuadrado es AH por AC más HC por AC. Pero resulta que como el punto H está entre A y C, el segmento AC es la suma de AH y HC. Conclusión, esta suma, que hemos sacado factor común acá, el AH más HC es AC, y me quedaría entonces AC por AC, que sería AC al cuadrado, con lo cual hemos demostrado el teorema. Entonces acá vamos a mirar un teoremita que tenía relación con la circunferencia y una recta que esté contenida en el plano de la circunferencia. Decíamos que habíamos visto nosotros que podía una recta ser exterior, tangente a una circunferencia o secante. Y habíamos probado que las secantes eran, por ejemplo, seguro aquella que pasaba por el centro de la circunferencia. Ahora vamos a ampliar eso, ya que tenemos medida, mostrando que
las que pasan por un punto del interior de la circunferencia son secantes. Y bueno, para ello lo que hacemos es tomar la recta y trazarla perpendicular. Yo tengo la recta S y tengo la perpendicular a S por O, donde H va a ser el pie de esa perpendicular. Entonces, según que H sea un punto del exterior, o sea un punto de la circunferencia, o sea un punto del interior, vamos a ver que la recta es o exterior, o tangente, o secante. Y esto rápidamente se puede probar tomando, sabiendo que como este es perpendicular, este va a ser un triángulo rectángulo. Si yo tomo un punto X cualquiera de la recta S, distinto del H, entonces vamos a tener un triángulo rectángulo. Y lo único que yo tendría que mostrar que este H, cuando el H es tal que el OH es mayor que el radio, entonces todo punto X de la recta R va a ser exterior. ¿Y eso por qué? Porque como este es un triángulo rectángulo, el OX, que es hipotenusa, es mayor que el OH, y en consecuencia, y el OH es mayor que el R por la transitividad, el OX va a ser mayor que R, y en consecuencia el X va a pertenecer al exterior. Y como eso ocurre para cualquier punto que sea distinto de H, ¿no? Entonces vamos a tener que la recta esta es exterior. Ahora, si el H pertenece a la circunferencia, ahora tenemos lo siguiente. También tenemos de vuelta un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que de nuevo mostrar es que este X es tal que el segmento OX es mayor que el radio, que en este caso es OH. Y ya sabemos que eso ocurre porque como este es rectángulo, la hipotenusa es mayor que esto, así que para ese caso también es rápido. Ahora, cuando estamos en el interior de la circunferencia, ¿no es cierto?, que es este caso, ya acá tenemos que decir, bueno, hay casos en el cual el X va a ser igual a un punto de la circunferencia, y en otros casos en el que va a estar en el interior de la circunferencia, y si nos vamos para el otro lado de vuelta, vamos a tener uno que va a estar en la circunferencia y otro que va a ser mayor, porque ya al ser rectángulo aquí, este es hipotenusa y entonces el OX es mayor que el radio, y así que entonces ese punto ya es del exterior. Entonces mostramos que exactamente tiene dos puntos, que sería cuando ocupa esta posición o cuando ocupa esta posición, que el rectángulo, el triángulo rectángulo tiene como hipotenusa justamente al radio de esa circunferencia. Bueno, esto ha sido todo por hoy y aquí hemos terminado el tema 10 y este es el último tema que vamos a ver, así que espero que hayan podido aprovechar las clases y que terminen regularizando la asignatura.